que quizás Dios nos va a direccionar, ¿cierto? Como iglesia, como congregación, como grupo de hermanos. Y les voy a pedir que abran el libro de Hechos, capítulo 16, versículo... eh, vamos a leer el versículo 1 para poder entender bien el contexto y vamos a hablar un poco de lo que pasó aquí en el libro de Hechos, especialmente con el ministerio de Pablo. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades y les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Entonces, yo creo que el primer punto que quiero que veamos, ¿cierto? De que Pablo venía de una, ¿cierto? Uno podría decir eh, de que el ministerio de él, ¿cierto? Estaba dando frutos, ¿cierto? Vemos de que las iglesias eran, aumentadas y parte de su encomendación, ¿cierto? Y de su tarea y su respaldo hacia el ministerio de los gentiles, porque Pablo, quizás uno de los problemas más graves que tuvo es en contra de los judaizantes que se infiltraban en las iglesias, incluso cristianos judaizantes y falsos hermanos que se infiltraban en las iglesias y que lo perseguían y que lo querían matar, simplemente porque él estaba predicando que los gentiles, ¿cierto?, no tenían que guardar la ley, y para eso era una blasfemia para los judíos inconversos a Cristo y para los judíos muchas veces que se habían convertido a Cristo también. Entonces vemos de que con esta carta que fue escrita por la iglesia en Jerusalén, ¿cierto? Él tenía un cierto respaldo no para, ¿cómo se llama?, no sufrir persecución, porque nosotros vemos de que él tuvo ¿cómo se llama?, persecución, sino que vemos de que esta carta era un respaldo para los mismos gentiles y creyentes que se estaban convirtiendo al cristianismo para que no cayeran en el judaísmo, ¿cierto? Y supieran que la iglesia en Jerusalén, donde estaban los 12 apóstoles el Cordero, realmente ellos habían determinado junto con el Espíritu Santo que no debían guardar la ley de Moisés. Entonces vemos de que él en esta racha, ¿cierto? Él pasa para otro lugar y les prohibió el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces vemos que es sumamente importante la guianza del Espíritu Santo, porque vamos a ver por qué el Espíritu Santo les estaba prohibiendo estas cosas. Después vemos en el versículo 7 de que fueron a otro lugar e intentaron ir a Tinia, mas el Espíritu no los dejó. Entonces vemos ahí que el Espíritu Santo los estaba direccionando aún en contra de lo que nosotros podemos creer que podría ser la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios nos va a prohibir predicar? Sí, el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿cierto? Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo les prohibió. Y es interesante porque aquí hay una diferencia entre les prohibió y en el versículo 7 dice no los dejó. Entonces, cuando aquí dice prohibió es porque el Espíritu Santo les dio una orden. No fue una circunstancia externa. ¿Por qué? Porque Pablo con los suyos, ellos vivían en circunstancias adversas, ¿cierto?, que les intentaban prohibir predicar y ellos tenían que predicar igual. Entonces no fueron circunstancias internas, o sea, externas, que ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Aquí está muy difícil la cosa, quizás Dios nos está diciendo que no prediquemos. No, no fue así, porque
quizás en la mayoría de los lugares donde fue Pablo había oposición al Evangelio y hacia él como persona. Entonces vemos de que realmente fue una guianza interna. Ellos tuvieron que escuchar la voz del Espíritu Santo. Ellos tuvieron que recibir la orden clara, segura, que les dijera de que yo les prohíbo hablar acá. Y cuando dice en Asia, no habla de un lugar en particular necesariamente. Quizás fueron muchos lugares donde el Espíritu Santo se los prohibió. Porque Asia, ¿cómo se llama? Obviamente es un lugar bastante extenso, aunque no se refiere no se refiere a todo el continente de Asia, sino al Asia de ese lugar donde el ¿cómo se llama? Oriente, ¿cierto? Entonces, vemos acá, ¿cierto?, de que hay una dirección del Espíritu Santo. Después dice de que el Espíritu Santo no los dejó. Quizás aquí sí hubo un impedimento externo, pero al punto que voy de que la guianza del Espíritu debe ser interna. Las Escrituras dicen de que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ojo de que cuando dice de que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿cierto? Está hablando de hijos maduros. Déjeme buscar el pasaje. Aquí está. En Romanos 8, desde el versículo 13, dice: porque si viviereis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne viviréis. ¿Ya? Aquí está hablando de la necesidad de ser espirituales, que es un sinónimo de ser perfecto, es un sinónimo de ser completo, ¿cómo se llama? Un sinónimo de ser ¿cómo se llama? Maduro. ¿Ya? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, en el contexto bíblico, a los que se está refiriendo Pablo es a los que mortifican las obras de la carne por el Espíritu. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y esa palabra hijo, ¿cierto? Es huios. Y esa palabra hijo, ¿cierto? En el griego habla de un hijo que tiene cierto grado de madurez. Que en el sentido, ¿cómo se llama? Oriental, ¿cierto? Es el hijo de que ya pasaba a tener parte en los negocios del padre. Desde el aspecto o desde la cultura judía, ¿cierto? Es lo que hoy día uno puede hablar del Bar Mishpat, ¿cierto? Donde, ¿cierto? El hijo pasa a estar bajo la tutela del padre, aunque hoy día es algo simbólico. Pero, ¿cierto? En los tiempos del Señor Jesucristo y en los tiempos de Pablo, ¿cierto? Era realmente un paso real. Por eso que Jesús a los 12 años les dice, ¿cómo se llama? A su madre, ¿cierto? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es menester estar? Porque él estaba dando testimonio de que realmente su padre era Dios y que era necesario de que en algún momento él iba a estar involucrado en el negocio del Padre, que era el plan de salvación para nosotros. Entonces, vemos que desde ese punto de vista, a eso se refiere con hijos huíos, hijos que se inmiscuyen en el negocio del Padre, que ya no están siendo, ¿cómo podríamos decirlo? Ya no están siendo formados para que puedan tener su propia conciencia, etcétera, etcétera, sino ya tienen cierto grado de conciencia y de autopercepción, ¿cierto? Y ahora ellos ya empiezan a trabajar en su propia herencia, en la herencia de la familia. ¿Ya? Entonces, este es el momento en que nosotros empezamos a tener parte en el ministerio del Espíritu Santo. Eso es un hijo huíos. Cuando un hijo de Dios ya empieza a tener parte en el ministerio del Espíritu Santo. Por los dones que sea, por el llamado que sea, por el ministerio que sea, pero ya empiezo a tener parte en este ministerio. Ya empiezo a aportar. Ya el Espíritu Santo empieza a trabajar conmigo. Desde menos a más, obviamente, porque igual es un proceso. Y, ¿cierto? Dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios,
porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí nos muestra dos puntos relevantes para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Primero, no tener temor, porque el temor nos pone en servidumbre. Y cuando uno habla de temor al ridículo, temor al mundo, temor a la incertidumbre, temor... hay un montón de temores, pero el peor temor que puede haber es el temor a la muerte. Entonces, el temor nos lleva a la servidumbre, nos hace esclavos de lo que nosotros tememos. Nosotros muchas veces tememos a que alguien se enoje con nosotros, por ejemplo. Y espero que no se malentienda esto, pero en realidad sí, ¿cierto? Es obvio que yo no voy a andar, haciendo cosas de adrede para que otra persona se moleste. Pero ¿cuál es el problema cuando yo lo hago por el temor que tengo a su enojo? Por el temor que tengo muchas veces al que dirán, que pensarán que soy un religioso, que pensarán que soy un mundano, que pensarán que estoy frío, que pensarán que soy muy enérgico, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que perder el temor, porque el temor me esclaviza. Y en cierta manera nosotros podemos aplicar lo que el Señor Jesucristo dice de que nadie puede servir a dos señores. Aunque Él habla sobre servir, ¿cierto?, a la riqueza y a Dios, pero nadie puede servir a dos señores porque o amará al uno y aborrecerá al otro. Si yo soy esclavo de algo que me atemoriza, ¿cierto?, tengo dos señores. A Jesucristo por un lado, ¿cierto? Y estoy siendo esclavo de lo que me ata el temor. Entonces, la fe es lo opuesto del temor. El diablo se mueve por el temor y muchas veces nosotros pensamos que el temor es simplemente miedo. Yo tengo miedo a la oscuridad, ¿cierto? Yo tengo miedo acá, sino que muchas veces el temor también es el temor a la mala opinión que tengan de mí o a la opinión que tengan de mí, ¿cierto? Hay muchos tipos de temores. Entonces, aquí nos muestra dos cosas. Primero, el temor. Para poder ser guiados por Dios, debemos nosotros usar las herramientas que nos ha dado el Espíritu Santo, porque dice, no hemos recibido espíritu de servidumbre, ¿cierto?, para estar en temor, sino que el Espíritu Santo nos libera del temor. Y a la vez nos nombra otra cosa, de que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. Y ahí está nuestra identidad, que Dios es nuestro Padre. Y no solamente es que yo sepa, que sienta algo lindo porque Dios es mi papá, porque me abraza, etcétera, etcétera, que eso está bien, sino que tiene que ver con una identidad. Yo me identifico como su hijo, no porque yo diga, yo soy hijo del rey, ¿cierto? Como muchos dicen, soy hijo del rey de reyes, soy hijo del padre, así que puedo avasallar, y etcétera, etcétera. No, sino que cuando yo hablo de identidad no es un autoconvencimiento, sino que yo encuentro identidad en la persona de Dios. La persona de Dios me identifica. De la persona de Dios yo tomo lo que valgo. Eso es identidad. De la persona de Dios yo tomo lo que valgo. Mi valor viene de lo que sale de la persona de Dios. Entonces yo valgo. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre por mí. Murió en la cruz por mí. Entonces mi identidad es lo que me da valor. Lo que a mí me da seguridad. Lo que a mí me da la base para mi personalidad, para mi carácter, para mi esencia. Y eso es lo que sale de la persona de Dios. Y esa es mi identidad. Pero muchas veces nos identificamos con nuestra amargura, nuestra pena, nuestra frustración, nuestras tristezas, nuestras enfermedades, nuestra situación, o incluso nuestra identidad viene de las cosas negativas que vienen de las personas externas. Es que este me menosprecia, este me odia, este que me aborrece,
es que este de aquí, es que este de acá. Entonces nuestra identidad se empieza a basar en todas esas cosas externas, ¿cierto? Que incluso pueden ser muy reales o a veces pueden ser reales, pero muchas veces puede ser una exageración por causa de nuestra condición interna. Pero todas esas cosas nos empiezan a dar una identidad sin que nosotros nos demos cuenta porque nos identificamos. Tomamos de esas cosas externas nuestro valor. Por lo tanto, cuando esas personas me menosprecian, esas personas me odian, esas personas, etcétera, etcétera, yo empiezo a asimilar que eso es así. Y me empiezo a identificar con eso que esas personas, por ejemplo, tienen en contra mía, dicen de mí, piensan de mí, etcétera, etcétera. Sea real o no. El tema está que yo empiezo a identificarme con eso y yo mismo le empiezo a dar valor a mi esencia. Y entonces yo tengo que cambiar el panorama. Esas cosas a mí no me dan valor. Que no quiere decir que no me hiera, que no me afecte. Pero esas cosas no le dan valor a mi esencia. Yo no soy lo que piensan de mí. Yo no soy lo que hacen conmigo. Yo soy lo que Dios ha hecho en mí. Yo soy lo que Jesucristo, yo soy Jesucristo en mí. Esa es quizás una frase que, ¿cómo se llama? Habría que analizar y meditar. Yo soy Jesucristo en mí. Yo soy Dios en mí. O sea, no que yo sea Dios, sino que yo soy la persona de Dios que habita en mí. ¿Amén? Entonces, tengo que desligarme, tengo que cortar, ¿cierto? Esas falsas identidades, porque esas identidades empiezan a moldear mi carácter. Y eso pasa, ¿por qué? Porque por las adversidades que tengo yo cambio mi carácter. Soy más duro, soy muy blando, soy muy permisivo, soy muy estricto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque empiezo a tomar mi identidad de las heridas que me han hecho, de las cosas que piensan de mí, ¿cierto? Y esto no quiere decir de que yo no tenga que cambiar de acuerdo a las experiencias que tengo, sino que hablo de la identidad de tu esencia, de tu ser. ¿Quién eres tú? ¿Eres el odio que te tienen? ¿Eres el dolor de la enfermedad que estás pasando? ¿Eres el cansancio de la vida? ¿Eres la amargura que estás sintiendo? ¿Eres lo que dicen de ti? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuando yo estoy sano en eso, ¿cierto? Voy a poder recibir corrección de parte de Dios. Porque puede ser que alguien me diga algo que realmente está malo de mí, pero yo no me voy a identificar con que esa es mi esencia. Mi corazón va a estar sano porque mi identidad sale de la persona de Dios. Y voy a poder corregirlo si es necesario. Y si realmente es así como me lo dice. Entonces, ¿cómo logro esta identidad? Cuando yo empiezo primero a cortar estas falsas identidades y empiezo a descubrir quién soy en Cristo Jesús. Y cuando hablo de quién soy en Cristo Jesús, nosotros tenemos que entender de que dentro de este mismo concepto de el hijo huios, ¿cierto? En Gálatas 4:4 también habla de esto, ¿cierto? En Gálatas 4. Habla de que, y este pasaje se los voy a leer, que creo que se los expliqué en algún momento. En Gálatas 4 dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño, aquí está hablando de un niño inmaduro, ¿cierto? Un tecnón, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos de ¿qué? Del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí Pablo no le está hablando a judíos, tenemos que, ¿cierto?, entender eso.
Así que cuando habla de que estábamos bajo los rudimentos de la ley, no se está refiriendo al pueblo judío, sino que Pablo ocupa términos judíos porque los gálatas estaban judaizando. Pero aquí habla de que nosotros estábamos bajo los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque la ley, aunque fue dada al pueblo de Israel, pero Pablo se está refiriendo de que la ley, desde que Adán pecó, todos murieron. Por lo tanto, todos estaban bajo esta ley de muerte y de condenación. Porque la ley condena al mundo entero. Pero es la gracia de Dios en Jesucristo quien lo puede salvar. Entonces, nuestra identidad es la siguiente. Nosotros, ¿cierto? Estando en el mundo, nosotros tenemos que entender de que nuestra identidad no nace desde el momento que nosotros confesamos que Jesús es Señor, nacimos de nuevo y desde ahí me tengo que empezar a identificar. Nosotros tenemos que saber de que las Escrituras dicen de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos antes del vientre de nuestra madre, y hay versículos bíblicos que hablan de que desde el vientre de mi madre, Jehová, tú eres mi Dios. Entonces, nosotros vemos de que el proceso de Dios... Espera, me voy a cambiar la... nosotros vemos de que el proceso de Dios, ¿cierto? Realmente empieza mucho antes de lo que pensamos. Nosotros tenemos que saber desde quiénes fueron nuestros padres, desde lo que pasó en nuestras vidas antes de ser concebidos, en nuestro linaje, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Desde que pasó, desde el momento de nuestro nacimiento, desde nuestra infancia, las cosas buenas, agradables que nos han pasado, ¿cierto? Todas las cosas malas que nos han pasado, todas esas cosas Dios las ha usado y las ha direccionado para poder formarnos y darnos identidad. Ahora, en el nuevo nacimiento, todo eso va siendo hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron en el sentido que muchas veces las bases que asentaban, por ejemplo, nuestro carácter, ¿cierto? Que quizás habían cosas que Dios venía formando, las bases que venían del mundo, ¿cierto? Dios las bases las empieza a renovar y nos empieza a mostrar el propósito de Dios a través de lo que ha hecho Él en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender que nuestra identidad parte de mucho antes y se empieza a materializar, a realizar cuando nosotros nacemos de nuevo, porque nuestra identidad nace de la nueva criatura, pero las experiencias que tuvimos antes, ¿cierto? Son las que Dios va a tomar para decir, esto sí, esto no, esto hay que transformarlo. Esto que haces quizás está bien, pero necesita estar fundamentado en lo espiritual, porque está fundamentado en experiencias terrenales, que quizás son provechosas, son buenas, pero ahora necesita fundamentarlo en lo espiritual. Entonces, nuestra identidad con Dios como el Padre, ¿cierto? Es lo que nos va a dar, porque no es solamente que yo diga que Dios es mi Padre, vivo como un hijo de Dios. Y ya hemos hablado quizás durante casi 3 años arduamente, ¿cierto? Sobre hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? De que tengo que hacer la voluntad de Dios, tengo que hacer lo que Dios dice. Así que creo que eso está claro. Pero cuando digo ahora, en este momento, vivo como hijo de Dios, es vivo como si Dios fuese mi papá, como si el Dios Todopoderoso que sostiene todas las cosas es mi papá, murió por mí, me adoptó. ¿Vivo como un coheredero con Cristo? ¿Vivo como un ser que es amado por el Dios omnipotente? ¿Realmente mi esencia, mi ser, vive como una persona que tiene a Dios como su Dios? ¿Al Dios verdadero como su Dios? Y esas no son cosas externas, sino lo interno, la paz que tengo, la quietud que tengo. Y les vuelvo a reiterar, esto no significa que no nos van a pasar cosas que nos van a doler, etcétera, etcétera, sino hablo de lo interno.
Y esa es la identidad que nos permite ser guiados por el Espíritu Santo. La identidad que el Padre es nuestro Dios y la identidad en el sentido de que el temor nos esclaviza. Y nosotros debemos saber de que no podemos servir a Dios a dos señores. Necesitamos perder el temor. Por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos que vivir en libertad, ¿cierto? Y nosotros tenemos que saber de que nos vamos a equivocar. Y que si nos equivocamos, tenemos que aprender del error y levantarnos. Quizás algunos de los errores que cometamos van a tener consecuencias. Quizás en algún momento vamos, ¿cómo se llama?, a meter la pata, ¿cierto? Que esto no es una permisión, ¿cierto? Pero quizás puede pasar y voy a, ¿cómo se llama?, dejar de ser, ¿cómo se llama?, cristiano. Tengo que seguir adelante. Si yo cometo, ¿cierto?, un error, ¿cómo se llama?, en el ministerio, por ejemplo, grave, y tengo que dejar, ¿cómo se llama?, de ministrar y nunca más ministrar, ¿cierto?, porque fue tan grave lo que hice que, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, entonces no, Dios me desechó. Tengo que seguir siendo hijo de Dios. Tengo que seguir siendo cristiano. Aprender de lo que viví. Si tengo que pagar una consecuencia, la pago. En el sentido de que no voy a perder mi identidad de que Dios es mi papá, es mi padre. Vemos el caso, por ejemplo, de ¿cómo se llama?, Moisés. Quizás uno de los anhelos más grandes en su corazón, ¿cierto?, era poder entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Imagínense 40 años soportando a un pueblo que lo quiso apedrear, que lo quiso matar, un pueblo rebelde por el cual él tenía que interceder, un pueblo que no entendía, y más encima Moisés tenía que ser juez ante todos sus problemas que tenían todos los días, ¿cierto? Estar 40 años así para finalmente no poder entrar. Pero él no perdió su identidad de ser un hijo de Dios. Entonces, le habló a Dios de poder entrar y Dios le dijo, no me insistas más en este negocio, y él no insistió más. Entonces nosotros vemos de que independientemente del error, él no perdió su identidad, siguió sirviendo a Dios, siguió siendo fiel a Dios. Y eso es lo que nos da la identidad, fidelidad. Porque nos basa o nos afirma en la fidelidad del Padre. Y ahí nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, volviendo al libro de Hechos, para no perder el tema, a Hechos 16, nos encontramos entonces, ¿cierto?, que el Espíritu Santo les prohibió, no los dejó, ¿cierto? Y después vemos en el versículo 9 de que dice, y le fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y aquí hay un hecho interesante, porque ¿por qué el Espíritu Santo no les dio esta visión al principio? Yo creo que desde el punto de vista humano, práctico, se podría haber, ¿cómo se llama?, ahorrado muchos problemas, ¿cierto? En haberle dado inmediatamente para que ellos fuesen directamente a donde el mismo Dios quería que fueran. Pero ¿qué pasó? Iban a ir para un lugar, el Espíritu Santo les tuvo que prohibir predicar, ¿cierto?, el Evangelio, ¿cierto?, en Asia. Van para otro lugar, el Espíritu Santo tuvo que impedirlo hacerlo. Entonces nosotros vemos de que las cosas no pasan porque sí. Este es un detalle importante. Porque la guianza del Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos esta identidad de la que le estoy hablando, y tenemos la capacidad de discernir al Espíritu Santo cuando nos habla y nos dirige, y ese tipo de comunión, entonces vienen las revelaciones. No es al revés.
Muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de ser guiados por el Espíritu Santo internamente, pero queremos que Dios nos dé un sueño, una visión, una profecía, ¿cierto? Para una determinada cosa. Y puede ser que Dios lo haga, ¿cierto? En algún momento, ¿cómo se llama? Determinado. Pero eso no va a guiar mi vida. Quizás me va a guiar para un instante particular. Pero la base de las revelaciones de Dios es la guianza interna del Espíritu Santo. Nosotros vemos aquí que el Espíritu Santo les prohibió. Y para eso ellos necesitaron discernir. Primero, la voz, que les estaba prohibiendo hacerlo. Y segundo, tenían que discernir que el que le estaba prohibiendo era el Espíritu Santo. Nosotros vemos esto en un ejemplo en, ¿cómo se llama? Abraham. Abraham tuvo que tener discernimiento cuando escuchó una voz, ¿cierto? Que le dijo a Abraham, ¿cierto? Entrégame a tu hijo amado, a quien amas, entrégamelo en sacrificio. Tuvo que discernir que no era el diablo, que no era su imaginación, que no era un engaño. ¿Por qué? Porque quizás pudo discernir la voz, el mensaje, pero ahora toca discernir quién me lo está diciendo, porque más encima era un mensaje contradictorio, muy contradictorio, porque el mismo Dios le había prometido que en Isaac le iba a llamar descendencia. Entonces, en la obediencia de Abraham nosotros vemos de que estaba seguro de que era Dios quien se lo dijo, si no, no hubiese obedecido. Entonces muchas veces nosotros no tenemos o no hemos desarrollado esa capacidad. Y a veces Dios nos habla internamente, una guianza interna, recibimos el mensaje y cuando creemos que es Dios, pero no creemos de una manera profunda, nos vamos encontrando con dificultades, ¿cierto? Con cosas que nos empiezan a mostrar una contrariedad y empezamos a dudar si fue Dios quien nos lo dijo o no. Entonces, eso no es un hijo que es guiado por el Espíritu Santo. Yo necesito desarrollar, ¿cierto?, esa certeza interna, y eso se hace con la práctica. Por ejemplo, si yo creo que es Dios y en el camino me empiezo a dudar, bueno, doblo mis rodillas, Señor, perdóname por dudar, pero quiero que me confirmes, ¿cierto?, si realmente fuiste tú o no, o quizás empezar a cuestionarme por qué estoy dudando, pero desde un punto de vista donde aterrizado, no decir, no, yo tengo que tener fe y lanzarme nomás, porque quizás realmente no fue Dios el que me habló. Entonces, yo tengo que empezar a decir, ya, ¿por qué estoy dudando? ¿Será que fui, porque, cierto, hay dos opciones, ¿será que discerní mal la voz de Dios y no era Dios el que me dijo que tenía que hacer esto, cierto? Y ahora Dios me está advirtiendo de que estoy equivocado, o puede ser al revés, ¿cierto? Realmente fue Dios y ahora es el enemigo, ¿cierto?, el que me está tratando de convencer de que no fue Dios el que me habló. Entonces, tengo que tener, ¿cierto?, el desarrollo y la práctica justamente en esas cosas que nos toca vivir, empezar a practicar, empezar a, a ganar experiencia. ¿Por qué estoy dudando? ¿Por la adversidad? ¿Porque esto se puso difícil? ¿Realmente es porque tengo un celo de Dios? ¿O es por temor? ¿O es porque hay algo en mí que no quiere hacerlo realmente? Etcétera, etcétera. O son justamente por estos temores que muchas veces están arraigados en nuestro interior, en nuestro ser, que nos dan identidad. Entonces cuando la gente se empieza a oponer, cuando vemos de que las cosas no funcionan según nuestras expectativas, porque miren hermanos, nosotros para poder ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos hacer un lado nuestras expectativas. Por ejemplo, porque muchas veces nuestras expectativas nos hacen servir en la carne, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vemos de que Pablo habla de correr una carrera, ¿cierto? Y dice de correr esta carrera de tal manera que obtengáis la corona o el premio, ¿cierto? Pero nosotros nos encontramos de que muchas veces las expectativas nos estorban. Por ejemplo, les vuelvo a reiterar el caso de ¿cómo se llama? Moisés.
Si él hubiese estado en la carne y su expectativa, lo que alimentaba el servicio a Dios que hacía, soportar al pueblo, estar 40 años en el desierto, interceder por ellos, soportarlo todos los días que me levanto, voy a soportar otra vez a este pueblo rebelde, que es quizás más de 1 millón de personas que vienen todos los días a contarme todos sus problemas, incluso las cosas internas que él quizás debe pasar. Y ¿cómo me vienen a preguntar esto si ya se los he enseñado? Algo tan simple, ¿cómo esta persona no va a perdonar y viene para acá a traer este problema tan absurdo? Quizás cosas así. Entonces, vemos, ¿cierto?, de que si su expectativa humana hubiese sido su alimento, en el momento que Dios le dice no entras a la tierra prometida, se le cae el mundo. Ya no sirve a Dios, se amarga, se encierra en sí mismo. Quizás puede que sirva, pero amargado, así, ya, y su ministerio se hubiese terminado. Entonces nosotros vemos de que las expectativas nuestras tienen que estar y también se tienen que identificar con Dios. Por eso que Pablo dice, no pongáis la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo. Y cuando Cristo fuese manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces nuestra expectativa tiene que estar allá. Abraham, por ejemplo, o sea, si ustedes ven los héroes de la fe, ¿cierto? Dice de que todos, o que sí, todos murieron sin ver la promesa. Entonces, su expectativa no era ver la promesa hecha aquí en la tierra, porque nuestras expectativas terrenales, ¿cierto?, hacen de que la fuerza, el motor que nos mueve para servir a Dios, sea frágil. Porque cuando el diablo nos echa abajo la expectativa, esto no es de Dios. Cuando nosotros tenemos que poner las cosas en la mirada de arriba. Entonces, eso no quiere decir de que yo no tenga expectativas, pero el tema está que eso no identifiquen, que no sean el motor de mi ministerio o del servicio que le voy a dar a Dios. Por ejemplo, si Dios me ha llamado a enseñar, ¿cierto? Mire, hermano, pasa muchas veces, uno hace un estudio que lleva años estudiando Cristología, quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Uno lleva años orando por esto, de repente aquí un estudio, otro. Hay un trabajo arduo, hay una unción que uno siente, ¿cierto?, mientras está haciendo el estudio. Y dice, pero Señor, esto es tan hermoso, esto es tan lindo, Señor, estoy maravillado, ¿cierto? Y lo quebranta todo uno. Y cuando llegas a darlo, ¿cierto?, uno ve que, ¡ay, qué bonito! Entonces, uno dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, uno tiene que estar acostumbrado, hermanos, y ustedes tienen que estar acostumbrados a no vivir de las expectativas humanas. Disfrutar la revelación que Dios nos puede dar en cualquier área del servicio que vamos a tener. Quizás para orar, para predicar, para ser luz en el mundo, en nuestro trabajo, en el lugar que estamos, ¿cierto? Muchas veces uno tiene, ¿cierto?, una palabra, le voy a entregar este mensaje que yo estoy seguro que viene de Dios a este hermano, hermana que está mal, etcétera, etcétera, y le doy ¿cómo se llama?, el mensaje que tiene trabajo detrás, porque llevo meses orando por él, ¿cierto? Llevo meses intercediendo y Dios me dio un mensaje, una palabra, y le digo, mira, tengo un mensaje para ti, ¿cierto? Mira, Dios dice esto otro, que en realidad te vio, y hay veces que nos encontramos que la gente nos dice, ay, gracias por tu buena intención. Y se nos cae el mundo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que basar el motor que nos mueve a servir a Dios en la identidad que tenemos en Dios. Y perder el temor a que incluso nuestro servicio sea menospreciado. Porque cuando nosotros tenemos ese temor, ¿cierto?, nos esclaviza del rechazo a nuestro servicio. Y así nosotros tenemos que empezar a cortar esas falsas identidades
e identificarnos con Dios, y el Espíritu Santo, o vamos a ser nosotros más efectivos en discernir la guianza del Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar a las revelaciones. Por eso que aquí nosotros vemos de que el Espíritu Santo primero les prohibió, se los impidió y después les dio el sueño. ¿Por qué no se los dio al tiro? Vayan a Macedonia, vayan para allá, listo. Hubiesen ido y se hubiesen ahorrado todo el trámite. Pérdida de tiempo, de días, ¿cierto? Desde un punto de vista humano estoy hablando. Porque para Dios eso no fue pérdida de tiempo. Pero sí vemos que la guianza interna es la que le pone base al servicio a Dios. Y vamos a ver qué pasó con esa visita. Vamos a ver. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Estoy en el versículo 12, ahora el 13. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. O sea, había un grupo de mujeres que el sábado, ¿cierto?, se juntaba ¿a qué? A orar, porque era el lugar donde se solía hacer la oración. Y estas mujeres se habían juntado ¿a qué? A orar. ¿Ya? Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos constriñó. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos de que este grupo de mujeres que estaba orando a la orilla del río, ¿cierto? Porque vemos de que esta mujer era temerosa de Dios, pero todavía no era salva, porque no había escuchado el mensaje del Evangelio. Entonces, vemos de que esa oración, hermanos, movió al Espíritu Santo para que justamente le prohibiera a Pablo, ¿cierto?, con los suyos, predicar en Asia, les impidiera ir a cierto lugar y les diera una revelación de ir específicamente a Macedonia. Ese grupo de mujeres, hermanos, la oración movió, que yo no digo que sea la única razón, ¿cierto?, pero vemos de que en cierta manera Dios le respondió la oración quizás con más de los que esperaban, porque no creo que hayan estado, que ellas en su intercesión hayan estado diciendo: Señor, envíanos a alguno de los apóstoles convertidos a Cristo para que nosotros sepamos quién es Cristo y que realmente Él es el Mesías. Entonces ellas deben haber estado orando a Dios desde su devoción, desde su corazón, ¿cierto? Y Dios le dio mucho más de lo que ellas pedían. Por eso que las Escrituras dicen que no sabemos pedir como conviene. Porque pedimos muchas veces limitadamente, porque nuestro entendimiento es limitado. Porque nosotros no sabemos lo que nos conviene. Y no quiere decir de que las cosas que pida estén mal, sino que quiere decir de que muchas veces pedimos según lo limitado de nuestra vista. Quizás estamos pidiendo cosas buenas, cosas que quizás Dios nos quiere dar, pero la petición profunda detrás de eso abarca mucho más. Quizás estamos pidiendo la punta del iceberg, una consecuencia que puede venir, pero hay algo más profundo y más grande que Dios quiere hacer, ¿cierto?, que nosotros no alcanzamos a ver. Pero eso no quiere decir de que no tenemos que orar. Las Escrituras dicen de que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Entonces, tenemos el Espíritu Santo que nos hace pedir como conviene, con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque intercede por nosotros según ¿quién? Según Dios. Según el propósito de Dios. Yo puedo estar, ¿cómo se llama?, pidiendo una casa. Señor, ¿sabes qué? Quiero una casa aquí y allá, pero estamos pidiendo quizás una añadidura, que no está mal hacerlo quizás. Quizás es voluntad de Dios darnos una casa, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros según Dios. O sea,
el Espíritu Santo me va a pedir algo mejor. Y no quiero decir con esto que me va a pedir una casa mejor, una casa más grande, etcétera, etcétera, sino que va a pedir algo que trasciende y que tiene trascendencia eterna, que quizás me va a llevar a que quizás Dios me quiera dar una casa. Estoy dando un ejemplo solamente, ¿ya? Pero solo para explicar, ¿cierto?, este ejemplo de este grupo de mujeres orando, ¿cierto?, que quizás estaban pidiendo que Dios tuviese misericordia, quizás estaban en su devoción a Dios, etcétera, etcétera, al Dios que ellos hasta ahora sabían que era Dios, ¿cierto? Pero quizás todavía no conocían de que Dios se había hecho hombre. O quizás sí lo habían escuchado, pero no se había convertido. Aquí sale que recién se bautizaron. Y nosotros vemos de que el ejemplo de todo el libro de Hechos, que las personas apenas se convertían a Cristo, las bautizaban en aguas y, aún más importante, ¿cierto?, se cercioraban que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, nosotros vemos de que aquí Dios les respondió la oración con mucho más de lo que quizás estaban pidiendo. Les dio salvación eterna, sin ellas ni siquiera saber que no eran salvas quizás. A ese punto que voy. Entonces, vemos la dirección del Espíritu Santo y cómo esa dirección del Espíritu Santo, esa capacidad de discernimiento, pudo abrir la puerta para que fuese instrumentos de Dios y de bendición y de beneficio para otros. Cuando nosotros somos instrumentos de Dios, somos de beneficio para otros. Entonces, aquí vemos esta disposición. Nosotros somos llamados a ser de bendición, a servir a Dios. Todos ustedes tienen un llamado a servir a Dios. Todos. Tenemos llamado a inmiscuirnos en los negocios de nuestro Padre, en los negocios del reino. Entonces, tenemos que saber de que tenemos el llamado a ser de bendición para otros. Ejercitemos nuestro discernimiento del Espíritu Santo. No les quiero decir con esto de que ninguno de nosotros es guiado por el Espíritu Santo. Muchos de nosotros quizás sí lo somos, quizás más, quizás menos, quizás con nuestros errores, pero el llamado es a ejercitarlo, a trabajarlo, a desarrollarlo. El discernimiento se desarrolla. En Hebreos 5:14 dice de que los maduros son aquellos que por el ejercicio o por el entrenamiento o por la experiencia tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. Yo me ejercito en cuando acierto, cuando realmente discierno la voz de Dios, ¿cierto? Pero los frutos son realmente, tengo que tener ese discernimiento interno. Porque como les, decía, nuestras expectativas muchas veces nos juegan una mala pasada. Jesús, si hubiese estado por sus expectativas, hubiese abandonado el ministerio. Tenía un montón de discípulos que estuvieron 3 años con él y hasta el momento que fue a la cruz, ¿cierto?, no entendían que él era Dios encarnado. Estándole 3 años con ellos enseñando, cuando dice, y si me conocieseis a mí, conoceríais al Padre, y le conocéis y le habéis visto. Y dice, muéstranos al Padre y nos basta, Señor. Y dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no me habéis conocido, Felipe. O sea, si él hubiese tenido expectativas humanas como la fuerza, el motor que lo llevaba a servir, hubiese dicho, no, ya. O sea, estuve 3 años con ustedes, estoy a punto de morir por ustedes en la cruz, y no hay ningún fruto de lo que les enseñó. Entonces, sus expectativas estaban basadas en hacer la voluntad del Padre, agradar al Padre, agradar a Dios. Que el gozo que a Dios le produce que yo haga su voluntad me inunde a mí también y me provoque un gozo. Eso es lo que esa es nuestra expectativa. Que al agradar el corazón de Dios, al hacer su voluntad,
se agrade nuestro corazón. Independientemente que quizás haciendo la voluntad de Dios estemos sufriendo, porque Jesús, haciendo la voluntad de Dios, que era padecer en la cruz, estaba sufriendo, estaba sintiendo el dolor y estaba sintiendo muchas cosas que uno puede saber desde el punto de vista médico, ¿cierto? Que él sufrió y vivió a un extremo, ¿cierto? Pero había algo dentro de él que lo llevaba a agradar a Dios. Y eso se formó, eso requirió formación. Por eso que dice la Escritura que lo sometió a padecimiento para que aprendiera la obediencia. Y la obediencia no es algo donde alguien me ordena, ¿cierto? Y yo agacho la cabeza y obedezco, ¿cierto? Y no tengo opinión ni voto. La obediencia a Dios hay que disfrutarla, hermano. ¿Por qué? Porque es un regalo que nosotros podamos saber la voluntad de Dios. Ustedes ven, por ejemplo, cuando Pablo en su conversión ¿cómo se llama? Fue a hablar con él, ¿cómo se llama? Ananías, ¿cierto? Y oró por él para que pudiera recobrar la vista. Le dice, y se te ha aparecido, ¿cierto? El Cristo, el Señor, ¿cierto? Para que conozcas su voluntad. Entonces, nuestro gozo está en que podemos conocer, por eso que la obediencia nosotros muchas veces la vemos desde un aspecto negativo y desde un aspecto negativo muchas veces la trasladamos al Padre. A la sumisión y la obediencia a Dios es que yo no puedo decir nada y si me dice así tengo que agachar la cabeza y disfrutemos la obediencia a Dios. Porque es la obediencia a nuestro Padre, disfrutémosla. ¿Por qué tiene que ser un reto? ¿Por qué tiene que ser una mano en alto, ¿cierto? Tienes que hacer esto porque y deja de quejarte. Disfrutemos la obediencia a Dios. Jesús, en el huerto de Getsemaní, él, ¿cómo se llama? Derramó su corazón. Dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él no dijo, ¿cómo le digo al Padre que pase esta copa de mí porque se va a enojar y voy a fallar? Sino que dijo, Señor, si es posible, ¿cierto? Que pase esta copa de mí, ¿cierto? Sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque su deleite era hacer la voluntad de Dios. Y ese deleite interno, pese al sufrimiento externo que él estaba viviendo y el estrés externo que estaba viviendo, de tal punto que sudó gotas de sangre, ¿cierto? Pero ese deleite interno de estar agradando, de tener la certeza de que lo que estoy haciendo, lo que estoy padeciendo, tengo la certeza que está agradando a Dios. Y eso está en Isaías 53, dice, le plugó, le agradó a Dios someterlo a padecimiento. No es un gozo morboso, ¿cierto? Ay, me gusta ver sufrir a mi hijo, sino que es el gozo de que estaba cumpliendo la voluntad perfecta del Padre. Entonces, esa certeza es la identidad que nos da, ¿cierto? La certeza de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y eso nos va a dar una convicción interna y un disfrute de la voluntad de Dios y una paz interior, independientemente de que la situación externa que estamos pasando no sea grata. Incluso puede ser que sea perjudicial. Estar sin trabajo, estar en una enfermedad, estar en una situación compleja en la familia, etcétera, etcétera. Necesitamos esa certeza porque necesitamos ser guiados por Dios. Necesitamos desarrollar y perfeccionarnos en ser guiados por el Espíritu Santo. Y fue tan grande lo que pasó acá, donde llegó Pablo, que Pablo en sus cartas habla de la iglesia en Macedonia, que fue una iglesia fiel, muy fiel. Y vemos de que más encima, esta oración, que quizás ellas no tenían idea,
pero la oración que estaban haciendo ellas trajo salvación y liberación al lugar donde ellas estaban viviendo. Quizás ni siquiera estaban intercediendo por el lugar. Quizás ella no estaba ni ahí con los gentiles. Pero dice de que después Pablo se encontró con un espíritu pitónico. Lo echó fuera. Quedó la tremenda embarrada, ¿cierto? Pero se fue el principado. ¿Por qué? ¿Por qué traía ganancia a los dueños de esta chica, ¿cierto? Esta chica. Porque la gente de la ciudad le iba a consultar a la pitonisa. Entonces cuando se fue, no solamente se fue esta ganancia, sino que se le fue al pueblo el demonio que los tenía enlazados, como está escrito en el libro de ¿cómo se llama? Ezequiel, ¿cierto? De las vendas mágicas, de que estos demonios, ¿cierto? Les quitan las fuerzas al justo y les dicen que vivirá al que debe morir y mantiene en muerte al que debería vivir. Entonces, se le fue al pueblo su amuleto, su adivinador. Y pese a que trajo consecuencias para Pablo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero eh, nosotros vemos de que realmente trajo un beneficio. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, que, miren, les voy a leer las consecuencias que trajo para Pablo, ¿cierto? Dice, versículo 19, dice, y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo a Silas, los trajeron al foro, al magistrado, y los presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan la ciudad, etcétera, etcétera. El versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas, y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual recibió este mandato y ahí nosotros ya sabemos la historia, ¿cierto? Donde hay un terremoto y los cimientos de la cárcel se deshacen, ¿cierto? Y nosotros ya sabemos más o menos cuál es esa historia, donde el carcelero y su familia se convierten. Y vemos de que esto tuvo consecuencias, ¿cierto? Eh, y trajo consecuencias de bendición para esa tierra. Aunque trajo consecuencias, ¿cómo podríamos decirlo?, adversas al ministerio, ¿cierto? Pero el precio que se pagó por las bendiciones que vinieron sobre esa nación. Entonces, nosotros así tenemos que, hermanos, y quiero insistir, ser guiados por el Espíritu Santo es algo que tenemos que desarrollar y entrenar. Por eso dice que los hijos maduros de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y esto, el versículo que antecedía, decía ¿qué cosa? Los que hacen morir las cosas de la carne con las cosas del Espíritu. Y nosotros nos damos cuenta que nuestra identidad, porque dice no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, tenemos que descubrir y deshacernos de las cosas que nos atan a través del temor. Y les vuelvo a reiterar, el temor no es necesariamente miedo, temor. Todas esas cosas que nos atan para que podamos realmente encontrar nuestra identidad, porque el Espíritu de Dios nos hace clamar Abba Padre, nos da identidad de hijos con el Padre, para que vivamos internamente, nuestro ser interno, nuestra esencia, sea la esencia de un hijo del Dios Todopoderoso, del Dios de amor, del Dios de misericordia, del Dios de ternuras, del Dios vencedor, del Dios que nunca ha sido derrotado ni va a ser derrotado jamás. Las aflicciones que pasó Pablo nosotros vemos que no es una derrota. Porque él podía haber dicho, chuta, en el tete que nos metimos, quizás me equivoqué y la visión fue del diablo. ¿Cierto? Nos azotaron, estamos presos, y presos, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cierto?
Entonces, vemos que había una certeza y necesitamos esa certeza de esa guianza del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener expectativas espirituales y eternas. Y cuando nuestras expectativas humanas, porque es normal tener expectativas humanas, es normal, cuando nuestras expectativas humanas se caigan, nosotros sigamos adelante, porque nuestra expectativa espiritual está puesta en la persona de Dios. Amén, hermanos. Entonces, tan importante es la guianza del Espíritu Santo y tan importante la oración guiada por el Espíritu Santo, que nosotros necesitamos desarrollar esa guianza, sacar las cosas que nos identifican externamente, que nos han dado una identidad. ¿Qué soy? Porque muchas veces me empiezo a comportar, mi carácter empieza a cambiar de acuerdo a mi identidad. Mi carácter se forma de acuerdo a mi identidad. Mi personalidad, ¿cierto? Se va a personificar de acuerdo a mi carácter y a mi identidad. Entonces nosotros tenemos que ver quién soy. En lo más interno de mí, ¿quién soy? ¿Soy realmente cómo me estoy comportando? ¿Soy realmente lo que estoy hablando? ¿Soy realmente esta pena que siento? ¿Soy realmente esta frustración que siento? ¿Quién soy? ¿Qué cosas están impidiendo de que yo pueda vivir lo que soy en Cristo Jesús? Porque muchas veces yo sé lo que soy, pero cómo me estoy sintiendo, lo que estoy hablando, cómo me estoy comportando, cómo estoy contestando, cómo estoy viendo la vida, ¿estoy actuando como lo que soy? Muchas veces nosotros no actuamos como lo que somos y ahí nos damos cuenta de que hay algo que nos está influenciando. Amén. Vamos a orar para que Dios nos llene aún más de su amor, ¿cierto? Y nos ratifique, porque lo que nos da identidad de hijos es el amor. En 1 de Juan 3 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quieres tener identidad de hijo? Bueno, llénate del amor de Dios. Reconoce el amor de Dios en cada lugar. Siéntete amado, amada por Dios. Busca sentir el amor de Dios. Busca experimentar el amor de Dios, palparlo. Y eso te va a dar identidad de hijo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, por poder estar reunidos, Señor. Quiero bendecir, Señor, a mis hermanos, Señor, los que se han podido conectar, Señor, y también los que no, los que quizás van a ver esto después en video, Señor, también que esto trascienda al tiempo y al espacio. Yo te ruego, Señor, que llénanos de tu amor. Tu palabra dice, Señor, que tu amor ha sido derramado en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo derrame tu amor en nuestros corazones, Señor. Que abunde, sobreabunde, Señor. Sé que está derramado, pero que lo podamos palpar, Señor. A veces nuestros sentidos están embotados, Señor. Nuestros sentidos de nuestra alma muchas veces están embotados y no podemos discernir cuán amor nos has dado para que seamos llamados hijos de Dios. Que se caigan en el nombre de Jesús todo lo que tiene embotado nuestros sentidos, los temores, las angustias, las desilusiones, las frustraciones, las enfermedades, el rechazo, el enojo, la pena, la tristeza, la angustia, el orgullo, la soberbia, en el nombre de Jesús, que se empiecen a romper, a caer en el nombre de Jesús, la altivez de espíritu, en el nombre de Jesús, la lástima propia, que se empiecen a caer en el nombre de Jesús de Nazaret, los celos amargos, en el nombre de Jesús, que se empiecen a caer todas las cosas que tienen embotado nuestros sentidos, el abuso, en el nombre de Jesús, las frustraciones, los problemas matrimoniales, los odios, las rencillas que nos tienen, en el nombre de Jesús, las heridas que nos han hecho, la oposición que tenemos en nuestras casas, que se empiecen a caer
todo ese embotamiento en el nombre de Jesús se empiece a caer para que nosotros podamos percibir, podamos realmente sentir el amor de Dios. Que se caigan esas barreras, ángeles de Dios en el nombre de Jesús, boten esas barreras, saquen esas tapas, saquen esos conos, rompan esas ligaduras, esas cuerdas, esos mantos, esos velos negros que han tapado, que han embotado los sentidos en el nombre de Jesús. Quiten las vendas mágicas, hechizos, brujerías en el nombre de Jesús. Palabras de maldición que nos han dicho, sentimientos, odios ocultos que nos tienen en el nombre de Jesús. Rompo esas maldiciones, envidias en el nombre de Jesús, resentimientos en el nombre de Jesús, que se caigan en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora que salgan de nuestros sentidos espirituales, en el nombre de Jesús, que salgan de nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que salgan de nuestra mente, en el nombre de Jesús, se van, los ángeles los empiezan a sacar, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, se van de nuestro cuerpo, se van de nuestra alma, se van de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, en el nombre de Jesús. Los ángeles los sacan las cadenas, sacan los conos, en el nombre de Jesús. Fuera con los mantos, los velos mágicos, los velos negros de luto en el nombre de Jesús. Se van, el luto que nos impide ver, sentir, percibir el amor de Dios, de hijos amados. Se van en el nombre de Jesús. Se van los conos, se van los banderines, se van las sábanas, se van las jaulas, se van las cajas, se van las enfermedades en el nombre de Jesús. Se van las frustraciones en el nombre de Jesús. Se van los temores, los rechazos de nuestra familia, en el nombre de Jesús, de nuestros seres amados, de nuestros seres cercados. Se van todas las caídas de nuestras expectativas que nos han desilusionado, que nos han quitado las ganas de vivir, las ganas de servirte, las ganas de seguir amando, en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora caen. Y todos los que tienen alguna influencia demoníaca se van, ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de amargura, espíritu de rechazo, espíritu de lástima propia, espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de desamor, espíritu de temor, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de servidumbre, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Te vas de nuestros sentimientos, suelta el plexo solar, suelta el pecho en el nombre de Jesús. Te vas, tú que presionas el pecho, tú que quitas la respiración, tú que quitas el aire, tú que provocas ahogo, en el nombre de Jesús. Fuera, 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 en el nombre de Jesús. Te vas, te vas, te vas de nuestra mente, tú que embotas los sentidos, que provocas sueño, que provocas cansancio, que provocas malestar, que provocas ira, que provocas enojo, que provocas frustración, que provocas estrés, que nos encierras en una burbuja, fuera en el nombre de Jesús, que nos haces ahogarnos en un vaso de agua, fuera en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús, espíritu de estrés, espíritu de amargura, espíritu de presión en el pecho, te vas, espíritu de angustia, fuera en el nombre de Jesús, suelta el pecho, te vas en el nombre de Jesús, sal de la garganta, sal del plexo solar, sal del estómago, fuera, fuera de la garganta en el nombre de Jesús, te vas de nuestros cuerpos, fuera con tus enfermedades en el nombre de Jesús. Te ordeno que retrocedas en el nombre de Jesús. Espíritu de angustia, de frustración, de maldiciones económicas, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de pobreza, fuera. Espíritu de miseria, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de fracaso, te vas. Rompo, cancelo toda maldición de envidia, toda maldición de celos amargos, de que no nos resulten las cosas para que tengamos nuestro merecido. Rompo esa maldición, cancelo esas maldiciones, cancelo ese hechizo en el nombre de Jesús. Rompo esas cadenas, esas ligaduras en el nombre de Jesús, se rompen en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él cargó nuestra maldición, se hizo maldición para abolir la maldición en nuestra contra. Y derribó el acta de los decretos que era en nuestra contra, la canceló en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente en la cruz. Fuera, se van, rompo esas maldiciones, demonios enviados para destruir nuestras finanzas, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra salud mental, nuestro sueño, nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, se van en el nombre de Jesús, se van atados a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, los ángeles los sacan porque han sido derrotados en la cruz. En el nombre de Jesús, se van de nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Fuera!
En el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, derrama tu amor, Señor. Derrama tu unción de amor, Señor. Tu óleo de alegría, tu óleo de gozo, Señor, que nos vitaliza, Señor. El motor que nos mueve es tu amor, Señor. La fuerza, Señor, que tenemos cada día para seguir adelante y hacer todo lo que tenemos que hacer. Esa fuerza, ese poder viene de ti, Señor. Llénanos del poder, como dice en tu palabra. Fortalécenos con el poder de tu fuerza, Señor, en nuestro hombre interior, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo físico, Señor. Nuestras relaciones familiares, nuestra economía, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalécenos, Señor, con tu amor, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver cuán grande amor nos tienes para habernos hecho hijos de Dios en la cruz. Bendícenos, Señor, y que tu bendición, Señor, esté con nosotros y nos llenes de tu amor, Señor, y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.